Catástrofe inminente en la zona de conflicto. Mientras los líderes del mundo libre hablan de paz, la élite de esa nación se enriquece. ¿Quién paga los platos rotos? Nosotros. Preparaos para las verdades que los medios no quieren que sepáis. Pregunta a todos. ¿Dónde nos estáis viendo ahora? Escribid vuestra ciudad y país. El presidente turco Erdogan se reunió con Putin donde discutieron el conflicto en la región. Erdogan concluyó que ni Putin ni el presidente de la nación en conflicto están listos para la paz. Una declaración que resuena con fuerza, ¿verdad? Mientras tanto, Putin afirmó que Rusia está dispuesta a cooperar con Estados Unidos y el país en disputa en la gestión de la central nuclear de Zaporilla. Esto contrastó con declaraciones previas de su ministro de Asuntos Exteriores, Lavrov. ¿Una estrategia o un cambio de tono? La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, declaró en Copenhague el 2 de septiembre que esa nación debería ser miembro de la Unión Europea, argumentando que sería injusto dejarla sola. Pero, ¿es esta ceguera política o algo más profundo? La nación en cuestión lideró durante 16 días en agosto con los precios más altos de electricidad entre 25 países europeos. Un indicador alarmante. Y por si fuera poco, la corrupción se dispara. Un diputado del partido Sirviente del Pueblo compró un coche de $52,000 para su hija. Un agente de aduanas en Transcarpatia, cerca de la frontera, poseía una mansión valorada en 700,000 grivnas. Sí, 7 millones de grivnas, junto con coches de lujo de 83,000 y $96,000, con matrículas personalizadas que cuestan decenas de miles de dólares. ¿Cómo es posible esto? Se abrió una investigación penal contra el ex jefe del Departamento de Ciberseguridad por un desvío de 21 millones de grivnas, que él atribuyó a ganancias de su esposa. ¿Ganancias? ¿En medio de un conflicto? La diputada Irina Freese propuso criminalizar la deserción voluntaria de unidades militares. Una medida que, según analistas, colapsaría el sistema judicial, ya con estimaciones de 400,000 a 1 millón de casos. ¿Desesperación o locura? El exministro del Interior y exfiscal general, Yuri Lutsenko, sugirió cerrar Telegram, alegando que es una herramienta de los servicios especiales rusos para influir en la juventud. ¿Control de la información o paranoia? Un representante del batallón Azov afirmó que la guerra podría durar de 10 a 20 años. 10 a 20 años. Mientras, la gente inteligente debería reflexionar sobre cómo aumentar el prestigio del ejército. Una frase para un futuro oscuro. Pregunta a todos. Marquen en los comentarios desde qué ciudad o país nos están viendo. ¿Por qué todo esto importa ahora? Porque estas noticias son vitales para entender el presente y el futuro. La postura de Erdogan y Putin sobre la paz resalta una cruda realidad. La guerra continúa porque nadie está dispuesto a ceder. La aparente apertura de Putin sobre la central nuclear de Zaporilla podría ser una maniobra económica. Los intereses energéticos son siempre complejos. La declaración de la primera ministra danesa de que la nación en conflicto debería unirse a la Unión Europea es un gesto de solidaridad o una jugada política con consecuencias desastrosas para Europa. La subida de los precios de la electricidad en esa nación es una señal de alerta, un eco de crisis económica que podría extenderse. Pero lo más impactante es la corrupción desmedida. Mientras el pueblo sufre, el lujo de la élite de esa nación es obsceno. ¿Cómo puede haber mansiones y coches de lujo mientras el 72% de la población vive bajo el umbral de la pobreza? Es una afrenta, una burla a la desesperación de su gente. Las propuestas descabelladas, como criminalizar la deserción o cerrar Telegram, demuestran la desesperación y la falta de juicio de quienes están en el poder. Es como si el gobierno, en lugar de resolver problemas, creara más. Y la predicción de una guerra de décadas es una sentencia de muerte para la población. ¿Qué futuro le espera a una nación donde sus propios líderes parecen condenarla a un conflicto interminable, mientras se enriquecen sin piedad? Esto no es solo una crisis. Esto es una tragedia en tiempo real. ¿Qué una medida o sanción en ese país realmente cambia la situación?
Decidlo en los comentarios. Sed específicos. Las élites de esa nación tienen un motivo claro: el autoenriquecimiento descarado. Utilizan el conflicto como tapadera para la corrupción a gran escala, a expensas de su propio pueblo. Quieren maximizar sus beneficios mientras dure el conflicto. Los socios occidentales, por su parte, ofrecen ayuda, pero esta es una mezcla de presión política y una oportunidad de explotar recursos. Mantienen a esa nación dependiente, mientras los fondos se desvían, creando una ilusión de apoyo, pero sin una solución real al conflicto. Los líderes de opinión, como Lutsenko y Fries, con sus declaraciones extremistas, buscan desviar la atención de los problemas reales. Intentan controlar la opinión pública para fortalecer su poder, reprimiendo cualquier forma de disidencia. Es un doble discurso constante. Los líderes hablan de paz, pero se preparan para una guerra larga, o se niegan a negociar una salida. La hipocresía de Bruselas es flagrante. La Unión Europea, que se esfuerza por integrarse, parece dispuesta a aceptar a una nación en guerra y en bancarrota. ¿Es esto un acto de suicidio económico? Un acto de fariseísmo político. Mientras la moneda de ese país, la grivna, cae en picado y la gente se empobrece masivamente, la élite vive entre lujos obscenos. Una imagen clara, ¿verdad? Mientras tú pasas hambre, ellos compran mansiones. La locura de las propuestas es aterradora. Criminalizar la deserción o cerrar una plataforma digital son ideas que demuestran la desesperación y falta de juicio de quienes ostentan el poder. Empujan al país al caos. La visión de una guerra interminable es un shock. Ni siquiera el conflicto global más sangriento del siglo XX duró 10 años. Aquí se habla de 2 décadas. ¿Quién puede ganar una guerra así? Nadie, pero algunos parecen querer prolongarla. Este conflicto no es solo territorial, es una guerra híbrida que recuerda a la Guerra Fría. La quiebra económica de la Unión Soviética tras la carrera armamentista es una alerta para la Unión Europea. Muchos países exsoviéticos sufrieron un empobrecimiento masivo. Lo vemos hoy. La historia se repite. La corrupción rampante durante su transición a la democracia y el libre mercado es una lección no aprendida. La inestabilidad política y el vacío de poder en muchos países poscoloniales dieron lugar a élites corruptas. Es una rima histórica clara. La situación con los diputados y aduaneros en esa nación encaja como un guante. La caída de la grivna y el empobrecimiento masivo de los ciudadanos de esa nación recuerdan a la Gran Depresión. La gente sufrió. Los poderosos se mantuvieron a flote. La doctrina del shock de Naomi Klein nos explica cómo la guerra y la inestabilidad se usan para medidas impopulares: privatizaciones, recortes sociales y la consolidación del poder para unos pocos, mientras la población está demasiado desorientada para reaccionar. Es un patrón y se está revelando frente a nuestros ojos. La constante búsqueda de diálogo de paz por parte de Erdogan es incesante. A pesar de sus esfuerzos, el estancamiento demuestra que los actores principales no están interesados en una paz justa. Las promesas vacías de la Unión Europea son preocupantes. Su retórica choca con la dificultad real de absorber un país en guerra. Las críticas internas sobre el costo aumentan. Las contradicciones en Rusia, entre las declaraciones de Lavrov y Putin sobre la planta nuclear, son una división interna o una estrategia de policía bueno, policía malo, para confundir a Occidente. El aumento del autoritarismo y el populismo se refleja globalmente. La represión de la disidencia, la concentración de poder y las propuestas extremistas son una tendencia que busca controlar la narrativa. La crisis energética global es un telón de fondo para esta tragedia. El control de la planta nuclear y los precios récords de la electricidad en la nación en conflicto se insertan en un contexto de escasez. Beneficia a quienes controlan las fuentes y la distribución. Finalmente, la fatiga de guerra en Occidente es palpable. El agotamiento de recursos y el descontento de los votantes ponen en jaque la unidad occidental. Vuestro pronóstico de cuándo este conflicto puede terminar. Mes y año y una simple razón:
Las amenazas son palpables. Políticamente, hablamos de la desestabilización de la Unión Europea por la posible adhesión de la nación en conflicto. El aumento de la corrupción y la percepción de un gobierno fallido en esa nación genera una desconfianza global hacia las instituciones internacionales. Militarmente, el estancamiento incrementa las bajas, agotamiento de recursos humanos y materiales. La desmoralización de las tropas se acentúa por la corrupción. La propuesta de criminalizar la deserción es el colmo. La predicción de 10 a 20 años de conflicto es una amenaza real para la población. Económicamente, se vislumbra un colapso total, hiperinflación, bancarrotas, una carga financiera insostenible para Europa. La fuga masiva de capitales y cerebros de esa nación es imparable. La explotación de recursos bajo nuevos socios es inminente. La caída de la grivna y el costo de la electricidad son solo el inicio. Socialmente, hablamos de un aumento de la pobreza. 72% bajo la línea de pobreza, una cifra explosiva. Resentimiento social, migración masiva, la represión de la libertad de expresión, como cerrar Telegram, el aumento de la criminalidad y la desconfianza en el gobierno. La idea de arrastrarse de rodillas ante los militares es una visión distópica. Tenemos varios escenarios. El peor, el abismo. La nación en cuestión se convierte en un estado fallido, devorado por la corrupción y la guerra interminable. La Unión Europea, incapaz de gestionar la crisis, se fragmenta. Rusia consolida su posición regional. El pueblo de esa nación se sumerge en pobreza extrema y dictadura militar. La nación por la que lucharon se perdió en el fango de la codicia y la incompetencia, arrastrando a Europa con ella. Segundo escenario, el pantano. El conflicto se prolonga durante 5 o 10 años sin un vencedor claro. Esa nación sobrevive con ayuda externa, pero sigue siendo dependiente, empobrecida y corrupta. La Unión Europea cada vez más dividida. Los jóvenes y la gente capaz seguirán marchándose. Un ciclo interminable de miseria y conflicto, donde nadie gana excepto la élite que se alimenta de la guerra. Tercer escenario. El despertar. El hartazgo popular con la corrupción y la guerra lleva a un levantamiento cívico masivo. Las élites corruptas son derrocadas. Se negocia la paz. Los socios externos se ven forzados a cambiar su enfoque. Cuando el pueblo se cansó de ser carne de cañón y moneda de cambio, tomó las riendas de su destino y forjó una paz verdadera, expulsando a los buitres internos y externos. Finalmente, el escenario victoria agria. Esa nación gana, pero está en ruinas, sin población y con una enorme deuda. Se integra en la Unión Europea, que asume la carga de su reconstrucción. Los beneficios van a bolsillos privados y empresas internacionales. Una victoria que sabe a derrota. Solo queda la sombra de una deuda impagable y una nación vacía, mientras los tecnócratas de Bruselas y Washington brindan por su nuevo protectorado. Claramente, gana la élite política y militar de esa nación, corrupta, los especuladores financieros que se benefician de la volatilidad, las corporaciones extranjeras que comprarán bienes baratos o se beneficiarán de la reconstrucción, y Rusia que, a pesar de las sanciones, se beneficia del caos y la desunión occidental. Y quien pierde queda aún más claro. El pueblo de esa nación en todos los sentidos, vida, hogares, futuro económico. Los contribuyentes europeos que financiarán la ayuda y la reconstrucción, la credibilidad de las instituciones internacionales y la idea de democracia en tiempos de posguerra. ¿Qué evento en un sector específico está siendo subestimado por los medios? Nombrad y explicad. Este es un patrón alarmante. La historia nos enseña que tales desequilibrios económicos y sociales no pueden sostenerse indefinidamente sin graves consecuencias. La frustración y la desesperación en la nación en conflicto son bombas de tiempo. Los signos de colapso son evidentes, desde la economía hasta la moral. Los líderes deben rendir cuentas. Pero lo que queda claro es que la solidaridad occidental, en su forma actual, no está funcionando. Parece estar financiando la corrupción y prolongando un conflicto sin fin.
¿Está la solidaridad occidental financiando la corrupción y una guerra sin fin? Dejad vuestros comentarios. Suscribíos al canal para recibir análisis serios y sin censura. Es vuestra protección contra la desinformación. Dadle me gusta si queréis más análisis así y compartid este vídeo si estáis de acuerdo con lo que habéis escuchado. Hasta la próxima. Ampliando el contexto y la profundidad de los hechos. La situación en la nación en conflicto es un microcosmos de desafíos geopolíticos y sociales que trascienden sus fronteras. La interconexión de sus problemas con dinámicas globales es innegable. Por ejemplo, la dependencia energética de Europa de diversas fuentes, incluyendo el gas ruso, ha sido un tema recurrente. La crisis energética global, exacerbada por el conflicto, no solo eleva los precios de la electricidad en la nación en disputa, sino que genera una presión inflacionaria en toda la eurozona, afectando directamente la calidad de vida de los ciudadanos europeos. Esta presión se ve magnificada por la escasez de suministros y la especulación en los mercados de futuros. La geopolítica energética no es solo un factor económico, sino una herramienta de poder. La cuestión de la central nuclear de Zaporilla, mencionada por Putin, es mucho más que una disputa territorial. Es una preocupación global. Un incidente en una planta nuclear de esa escala podría tener consecuencias devastadoras para toda Europa, comparable a Chernóbil, pero con un impacto potencialmente mayor dada la escala. La reticencia a establecer una zona desmilitarizada alrededor de la planta, a pesar de las peticiones de organismos internacionales como la AIEA, subraya la profunda desconfianza y la falta de voluntad política para desescalar. La oferta de Putin de cooperar con EEUU y el país en disputa en la gestión de la planta podría interpretarse como un intento de legitimar el control ruso sobre la instalación o como una maniobra para dividir la postura occidental. Sin embargo, también podría ser una señal de una preocupación genuina por la seguridad, dadas las implicaciones de un desastre nuclear. La propuesta de adhesión a la Unión Europea de la nación en conflicto, tal como la plantea la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, es un debate que va más allá de la solidaridad emocional. La UE ya enfrenta desafíos significativos con la cohesión interna y la gestión de sus fronteras. Integrar un país en guerra, con una economía devastada y altos niveles de corrupción, supondría una carga financiera y política sin precedentes para el bloque. Esto podría desviar recursos y atención de otros desafíos urgentes, como la crisis climática, la migración o la recuperación pospandémica. Además, la adhesión podría modificar el equilibrio de poder dentro de la UE, generando tensiones entre los Estados miembros. La reticencia de algunos miembros a una expansión rápida no es solo pragmatismo económico, sino también la preocupación por importar inestabilidad y problemas estructurales. La corrupción endémica en la nación en conflicto no es un fenómeno nuevo, pero se ha visto magnificada por el conflicto. Los casos de corrupción citados, como el diputado que compra un coche de lujo o el agente de aduanas con una mansión, son solo la punta del iceberg. Organizaciones internacionales como Transparency International han documentado durante años los desafíos sistémicos de corrupción en ese país. Durante la transición de nación exsoviética, la privatización masiva de activos estatales a menudo llevó a la formación de oligarquías, que han perpetuado un sistema donde el enriquecimiento ilícito es la norma. Esta corrupción no solo desvía los fondos de la ayuda internacional, sino que socava la confianza pública en las instituciones del Estado y debilita la capacidad del país para defenderse eficazmente o para reconstruirse. La disonancia entre las súplicas de ayuda internacional y el lujo descarado de sus élites es un insulto a la población que vive en la pobreza y a los contribuyentes occidentales. Las medidas propuestas por líderes como Irina Freeze y Yuri Lutsenko, aunque presentadas como soluciones a problemas apremiantes, reflejan una tendencia preocupante hacia el autoritarismo y la represión. Criminalizar la deserción masivamente en medio de un conflicto prolongado, con la magnitud de casos previstos, es un indicador de la desesperación en el frente y de la moral baja entre las tropas.
Tal medida no solo sobrecargaría el sistema judicial, sino que podría generar una ola de descontento social y militar, agravando la inestabilidad interna. La propuesta de cerrar Telegram, bajo el pretexto de herramientas rusas, es un ataque directo a la libertad de expresión y al derecho a la información, creando un precedente peligroso para la censura y el control de la narrativa. En un conflicto donde la información y la desinformación son armas, limitar el acceso a plataformas de comunicación es una táctica para controlar el discurso público y silenciar la crítica. La predicción de una guerra de 10 a 20 años por parte del batallón Azov es una perspectiva sombría y desalentadora. Implica un conflicto generacional con consecuencias devastadoras para la cohesión social, la demografía y el desarrollo económico de la nación. Un conflicto de tal duración agotaría los recursos humanos y materiales, perpetuaría la migración masiva y dejaría cicatrices profundas en la psique nacional. También plantearía interrogantes serios sobre la viabilidad de la nación como Estado independiente a largo plazo. Esta visión contrasta drásticamente con las narrativas optimistas, promovidas por algunos líderes occidentales sobre una victoria rápida o una resolución negociada en el corto plazo. La fatiga de guerra en Occidente, ya palpable, se agudizaría en un escenario de conflicto prolongado, erosionando el apoyo público y político a la ayuda continua. La doctrina del shock de Naomi Klein, mencionada previamente, ofrece una lente crítica para entender cómo se aprovechan las crisis para implementar políticas impopulares. La guerra en la nación en conflicto, con su caos y dislocación, crea un entorno fértil para la terapia de shock económica, que a menudo beneficia a intereses corporativos y financieros externos e internos, a expensas de la población local. Las privatizaciones, los recortes presupuestarios y la desregulación, disfrazados de reformas necesarias para la reconstrucción, pueden despojar a la nación de sus activos y sumir a su gente en una pobreza aún mayor. El papel de Turquía, a través de su presidente Erdogan, como mediador en el conflicto es crucial. Turquía tiene una posición estratégica como miembro de la OTAN, con lazos históricos y económicos significativos, tanto con Rusia como con esa nación. Su insistencia en el diálogo, a pesar de los fracasos, subraya la necesidad de una solución diplomática que todos los actores parecen eludir. La declaración de Erdogan de que ni Putin ni el presidente de la nación en conflicto están listos para la paz revela una profunda verdad sobre la determinación de ambas partes de continuar la lucha, cada una buscando sus propios objetivos estratégicos, sin una voluntad genuina de compromiso por parte de los principales contendientes. Cualquier esfuerzo mediador, por bien intencionado que sea, está condenado al estancazo. La desinformación y la propaganda son elementos clave en este conflicto híbrido. Ambos bandos utilizan narrativas para manipular la opinión pública interna y externa. La demonización del oponente, la exageración de victorias y la minimización de derrotas son tácticas comunes. Esta guerra de la información hace que sea extremadamente difícil para el público distinguir la verdad de la ficción, lo que perpetúa la polarización y socava cualquier intento de diálogo constructivo. Las plataformas de redes sociales como Telegram se han convertido en campos de batalla para estas operaciones de información. La dimensión humanitaria del conflicto es abrumadora. Millones de personas han sido desplazadas interna y externamente. Sus vidas han sido desarraigadas. Y la infraestructura civil, incluyendo hospitales, escuelas y viviendas, ha sido gravemente dañada o destruida. La escasez de alimentos, agua potable, medicinas y combustible es generalizada en las zonas de conflicto. El trauma psicológico causado por la guerra afectará a generaciones. La respuesta humanitaria global, aunque significativa, lucha por satisfacer las inmensas necesidades. La falta de acceso seguro para las organizaciones de ayuda en algunas áreas agrava la crisis. El impacto ambiental del conflicto es otra área subestimada. La destrucción de infraestructura industrial, la contaminación por desechos de explosivos y la interrupción de la gestión de residuos están causando daños ecológicos a largo plazo. La central nuclear de Zaporilla,
además de los riesgos directos de un accidente, representa un peligro ambiental constante si no se gestiona adecuadamente. La degradación ambiental no solo afecta a la salud humana, sino que también dificulta la recuperación y reconstrucción post-conflicto. Finalmente, la implicación de actores no estatales y de grupos paramilitares en el conflicto añade una capa adicional de complejidad. La presencia de diversas unidades, a veces con agendas propias, puede complicar el control centralizado y el cumplimiento de acuerdos de paz. La proliferación de armas ligeras y el aumento de la criminalidad organizada también son consecuencias directas y preocupantes del conflicto. La situación actual implica un entramado de factores que se refuerzan mutuamente. La corrupción alimenta la desigualdad, la inestabilidad política prolonga el conflicto, la crisis económica genera desesperación y la polarización societal socava la resiliencia nacional. La solidaridad occidental, si bien es necesaria, debe ser reevaluada para asegurar que no perpetúe ciclos negativos y que los fondos se utilicen de manera transparente y eficiente para el beneficio real de la población. Eventos subestimados por los medios. Un evento que está siendo enormemente subestimado por los medios es la fuga de cerebros y la migración a gran escala de la población joven y capacitada de la nación en conflicto, particularmente de profesionales de sectores tecnológicos y científicos. Los medios se centran comprensiblemente en las bajas militares, el desplazamiento de refugiados y la destrucción de infraestructura. Sin embargo, la migración de talento, que era ya un problema antes del conflicto, se ha acelerado drásticamente. Miles de programadores, ingenieros, médicos, científicos y empresarios jóvenes, que representan el futuro económico y social del país, han abandonado o están planeando abandonar la nación en conflicto. Explicación. 1. Drenaje de capital humano. Esta fuga de cerebros no es simplemente una estadística migratoria, es el vaciamiento del capital humano más valioso de la nación. Estos son los individuos que construirán y operarán la economía posguerra, innovarán, desarrollarán nuevas tecnologías y educarán a la próxima generación. Su partida significa una capacidad drástica reducida para la recuperación económica y social. 2. Impacto en la reconstrucción. Si y cuando el conflicto termine, la reconstrucción no será solo física. Requerirá una fuerza laboral capacitada y motivada. Sin estos profesionales, la nación dependerá aún más de la ayuda externa y de la mano de obra extranjera, lo que podría perpetuar su dependencia y limitar su soberanía económica. 3. Desafío demográfico y social. La mayoría de los que se van son jóvenes y en edad productiva. Esto agrava el desafío demográfico del país, que ya enfrentaba una baja tasa de natalidad y una población envejecida. La sociedad podría quedar con una desproporción de ancianos y niños, sin suficiente población activa para sostener los sistemas de pensiones, salud y educación. 4. Pérdida de innovación y emprendimiento. La fuga de talento en el sector tecnológico es particularmente crítica. El sector tecnológico en la nación en conflicto había sido una de las pocas áreas de crecimiento dinámico antes del conflicto. Perder a estos emprendedores y desarrolladores significa sofocar la capacidad de la nación para generar innovación, crear nuevas empresas y competir en la economía global del conocimiento. Los ecosistemas de startups tardan años en construirse y pueden desmantelarse rápidamente. 5. Impacto en la identidad nacional. La partida masiva de ciudadanos, especialmente de aquellos con mayores perspectivas, puede crear un sentimiento de desesperanza entre los que se quedan, afectando la moral y la cohesión social. La pregunta de ¿para quién estamos luchando si nadie se queda? Se vuelve más apremiante. Los medios se centran en el drama del día a día de la guerra, pero el impacto a largo plazo de esta hemorragia de talento es una herida silenciosa y profunda que podría ser más devastadora para el futuro de la nación en conflicto que incluso la destrucción física.
Es una crisis que, si no se aborda con políticas de retención y repatriación atractivas, condenará al país a una dependencia crónica y a una irrelevancia económica, independientemente del resultado militar del conflicto. Añadiendo aún más profundidad y detalles, con un enfoque en la información que los medios no quieren que sepamos. La agenda oculta detrás del conflicto no es solo la corrupción local o la injerencia rusa, sino un juego de poder global mucho más complejo, donde las naciones occidentales, a menudo vistas como aliadas, tienen sus propios intereses y ganancias. Los medios masivos rara vez abordan esto. 1. El complejo militar industrial y la guerra eterna. Para el complejo militar industrial global, los conflictos prolongados son una mina de oro. Las acciones bélicas crean una demanda incesante de armamento, municiones, tecnología militar y servicios de seguridad privada. La ayuda militar a la nación en conflicto, aunque presentada como apoyo para su defensa, en realidad se traduce en contratos multimillonarios para las empresas de defensa occidentales. La retórica de una guerra de 10 a 20 años no es una simple predicción, es una visión que asegura décadas de pedidos y ganancias para estos conglomerados. Es por eso que se ven las continuas promesas de más ayuda, drones, misiles y tanques, incluso cuando la corrupción interna del país receptor es evidente. ¿Por qué cesar algo tan lucrativo? 2. El mercado de la deuda y la reconstrucción. La nación en conflicto está acumulando una deuda masiva con entidades financieras internacionales y gobiernos occidentales. Esta ayuda no es gratuita, es un préstamo que deberá ser pagado. La futura reconstrucción será un negocio aún mayor. Las corporaciones occidentales, en lugar de las empresas locales, serán las principales beneficiarias de los contratos multimillonarios para reconstruir edificios, infraestructuras y ciudades enteras. Esto representa un nuevo tipo de colonialismo económico. El país, devastado por la guerra, se verá obligado a abrir sus mercados y recursos a capital extranjero, a menudo en condiciones desfavorables, perpetuando su dependencia económica. La victoria agria lo ilustra a la perfección. El país queda en ruinas, pero las ganancias generadas por su reconstrucción van a parar a bolsillos privados y empresas internacionales. 3. Control de los recursos naturales y tierras agrícolas. La nación en conflicto es rica en recursos naturales, incluyendo vastas reservas de gas, minerales y algunas de las tierras agrícolas más fértiles del mundo, conocida como el granero de Europa. El conflicto ha abierto la puerta a que empresas y oligarcas extranjeros adquieran estos activos a precios irrisorios. Mientras el mundo se centra en las bajas y las batallas, los acuerdos para la explotación de estos recursos vitales pueden estar fraguándose en silencio. La ley marcial y las medidas de emergencia permiten, en ocasiones, la bypass de regulaciones ambientales y laborales, facilitando aún más la explotación. Este control sobre los recursos estratégicos es un factor clave y a menudo silenciado en la geopolítica de la región. 4. Laboratorios biológicos y la investigación encubierta. Un área que ha sido en gran medida ignorada o desacreditada por los medios occidentales es la discusión sobre los laboratorios biológicos en la nación en conflicto. Si bien las afirmaciones completas son a menudo descartadas como propaganda rusa, el hecho es que existen instalaciones de investigación biológica apoyadas por entidades extranjeras, incluido el Departamento de Defensa de EEU. La naturaleza exacta de su trabajo, los patógenos con los que trabajan y las implicaciones para la seguridad global son temas que rara vez se investigan a fondo, lo que alimenta la especulación y la desconfianza. Esta falta de transparencia crea un vacío de información que es llenado por narrativas conflictivas. La posibilidad de investigación de doble uso, civil y militar, en un país en conflicto es una preocupación genuina que merece una investigación independiente y seria. 5. El proceso de reforma y el ajuste estructural. Desde hace años, organizaciones como el FMI y el Banco Mundial
han aconsejado y condicionado la ayuda económica a la nación en conflicto a la implementación de reformas económicas. Estas reformas a menudo incluyen la privatización de empresas estatales, la liberalización de mercados, el recorte del gasto social y la eliminación de subsidios. Aunque se presentan como necesarias para la eficiencia económica, estas medidas pueden tener un impacto devastador en la población, aumentando las desigualdades y vulnerabilidades y creando un terreno fértil para el resentimiento social y la inestabilidad. La corrupción desmedida facilita que estas reformas beneficien a unos pocos privilegiados, a menudo con conexiones externas, mientras el grueso de la población sufre. Los medios rara vez conectan estas reformas con el deterioro de las condiciones de vida. 6. La carencia de una solución diplomática real y la desconexión del público. Los medios occidentales a menudo presentan el conflicto como una lucha binaria entre el bien y el mal, minimizando cualquier atisbo de complejidad o matices. Esto desincentiva la presión pública a favor de una solución diplomática genuina. Las discusiones sobre concesiones mutuas o compromisos son casi inexistentes. En cambio, se promueve una narrativa de victoria total que es poco realista en una guerra de desgaste. Esta demonización total del otro hace imposible que la opinión pública entienda y apoye una negociación. Mientras tanto, las élites políticas y financieras, tanto dentro como fuera de la nación en conflicto, continúan beneficiándose de la guerra. 7. La fatiga de ayuda y el riesgo de negociaciones a puertas cerradas. A medida que la fatiga de guerra se extiende en Occidente y los costos económicos de apoyar el conflicto se vuelven insostenibles para los ciudadanos de a pie, inflación, crisis energética, recesión, aumenta el riesgo de que las potencias occidentales busquen una salida discreta. Esto podría implicar negociaciones a puerta cerrada, donde los intereses de la nación en conflicto sean sacrificados para aliviar la presión interna en los países donantes. La población de la nación en conflicto, que ha pagado el precio más alto, podría quedar al margen de estas decisiones cruciales sobre su propio futuro. En conclusión, la narrativa mediática dominante es solo la superficie de un juego geopolítico y económico mucho más profundo. La solidaridad occidental debe ser analizada críticamente para identificar cómo, bajo su manto, se camuflan intereses económicos, estratégicos y militares que pueden estar más preocupados por la rentabilidad y el poder que por la verdadera paz y prosperidad de la nación en conflicto. El público debe exigir una mayor transparencia y una cobertura más matizada para entender las verdaderas dinámicas de un conflicto que está remodelando el orden mundial.